Recién se instaló la 39ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos y hemos escuchado la comparecencia del secretario Insulza y del señor presidente de la República, don Manuel Zelaya. Ambas comparecencias nos han parecido muy buenas, muy interesantes en sus contenidos, y en el caso de Insulza, en una parte que a mí me llamó la atención es donde él menciona que por qué vamos a terminar con la OEA o por qué la vamos a dividir con países que son latinos y países que no son latinos. Si lo que se requiere no es dividir la sociedad, sino más bien unirla más y mejorarla. Hay algunos en Latinoamérica que piensan, como Daniel Ortega, por ejemplo, o como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, o el de Ecuador, que son en todos los casos los miembros de el ALBA, la Alternativa Bolivariana, que proponen una unión de países soberanos latinoamericanos, sin la comparecencia de los Estados Unidos y de Canadá. Esto porque, argumentan ellos, la OEA ha sido utilizada como una forma de imperialismo, de control de parte de las potencias del norte, más claramente de los Estados Unidos de Norteamérica, que se han encargado de patrocinar, de pagar los gastos y de tener en Washington el seno de la OEA, lo que en cierta medida no deja de tener razón, pero no es una verdadera o no es una realidad o no es una verdad completa, digámoslo más bien así, porque la Organización de las Naciones Unidas está en Nueva York y no quiere decir que la Organización de las Naciones Unidas la manipulan los gringos nada más. Por lo tanto, ya después de haber escuchado al presidente Zelaya, donde hizo un esbozo de las virtudes y bondades que ha tenido su gobierno, al final pidió que se le permitiera el ingreso a Cuba sin ningún problema, es decir, sin ponerle ninguna condición. Los otros países de la América Latina que no están con los de la Alternativa Bolivariana han dicho que sí, que Cuba debería de entrar y que ya es momento de reparar esta situación, pero que debería de mejorarse en la isla, que ha tenido un régimen comunista por 50 años, que debería de mejorarse el asunto de los derechos humanos, porque en Cuba todavía existen miles de personas que están presas por su manera de pensar, por su manera de opinar y por su manera de ser, lo cual es incongruente con lo que queremos todos los demás latinoamericanos. No un solo pensamiento que amordace a los demás, como decía nuestro cardenal el domingo, cuando decía que el monopolio de un solo pensamiento no puede dominar a los demás. En la OEA, como hemos escuchado hoy, se han dado diferentes opiniones y se han presentado diferentes propuestas sobre todo el asunto que tiene que ver con la seguridad y la no violencia. Pero también en la OEA se han presentado trabajos muy interesantes en pro de la niñez, en pro de la segregación racial, que todavía existe, no la segregación, sino más bien que se ha tratado de menos algunos países por su diferencia de piel, por ejemplo, o a aquellas personas que se les trata mal porque tienen el SIDA. Muchas de estas cosas, aparte de los problemas que han existido entre los países, como el año pasado cuando Colombia y Ecuador estuvieron al borde de una guerra, porque un grupo guerrillero se había ido a descansar a otro país y este fue atacado y ahí murió el comandante de esos guerrilleros, pero fue bombardeado en otro país. Colombia hizo mal al bombardear a este grupo guerrillero en Ecuador, pero Ecuador había hecho mal al darle en su seno cabida a este grupo irregular que ha utilizado las armas para mantener a Colombia en un estado de guerra, para traficar con cocaína,
para secuestrar a miles de colombianos con el son de obtener dinero para seguir en una guerra que es total y completamente irreal e incongruente con las realidades que ahora vive Colombia. Todas estas cosas a nosotros nos parece, como medio de comunicación que se mira en toda América y en los Estados Unidos, que la OEA está formada por países, que está formada por hombres y que por eso precisamente es imperfecta. Y venir a dividirla en estos momentos no nos va a llevar a ningún lado más que crear dos polos opuestos unos de otros y que las cosas sean más difíciles de arreglar o de concebir y tratar. Por lo tanto, ya que somos hombres los que estamos al frente de la OEA, lo correspondiente o lo bueno sería que nos pusiésemos de acuerdo y que discutiéramos todos los problemas que hay en nuestra América, ya sea con cheles, con negritos o con indios, que nos pongamos todos a cada quien a presentar lo que corresponde de sus intereses y a llegar a acuerdos sin necesidad de destruir algo que ya tiene 5 décadas, más de 5 décadas. La OEA nos ha dejado mal sabor, por ejemplo, en casos como cuando Inglaterra agredió a la Argentina por las Islas Malvinas. No hicimos nada, la OEA no hizo absolutamente nada y una potencia agredió a un país del tercer mundo, a un país latinoamericano y no hicimos nada. Ahí es cuando falla la OEA, pero falla porque los países que la forman son timoratos a la hora de exigir el respeto de la soberanía de un país soberano como es la Argentina y de unas tierras que le pertenecen a la Argentina y que una potencia por razones económicas quiere mantenerla bajo sus garras. Este es el tipo de cosas que en la OEA fallan, pero que es hoy por hoy el mejor instrumento legal que nos une a los americanos todos, de todas las razas, credos y políticas, y que es el foro perfecto donde debemos dirimir nuestros problemas con los vecinos y nuestras diferencias con los amigos y con los enemigos. La OEA es, sin lugar a dudas, el mejor foro para esto. Por eso, pensar en dividirla por lo que haya sido atrás es una incongruencia con un pensamiento que más bien deberíamos de fortalecerla para que funcione mejor. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtruco.